Estamos viendo el pasaje de Primera Pedro, capítulo 2. Bueno, para que tengamos un poco una idea de esto, acá Pedro, el apóstol Pedro, está escribiendo esta carta, la que tiene el nombre de él, aparentemente desde Roma. Él estaba trasladado a Roma, está guiando una iglesia en Roma y desde ahí es que le escribe esta carta, aparentemente en el año 60 y pico de la era cristiana, 62, 63. Posiblemente esto sucede ahí un poquito después de que Pablo haya sido decapitado o muerto ahí ejecutado en Roma, ¿no? Ahí es donde el apóstol Pedro, según los historiadores, esto no está en la Biblia, ¿no? Pero dicen que muy probablemente Pedro es quien está tomando a cargo la iglesia ahí en Roma y les está escribiendo a las personas que están en las provincias de Roma. Sería lo que hoy es Turquía, las demás iglesias que están ahí alrededor. Les escribe para animarlos porque estaban en persecución. Es para que tengamos una idea de dónde fue escrito esto. Les escribe para animarlos. Estaban pasando por persecución y una situación difícil. Entonces escribe esta carta para animar a los creyentes. No le escribe a judíos solamente, a pesar de que Pedro tenía un ministerio especial con los judíos o principalmente con los judíos, no le escribe solo a judíos, le escribe a judíos y gentiles, así que la carta está dirigida a ambos. Ustedes van a ver a lo largo de la carta y además por las palabras que usa se nota que no está dirigida solo a judíos, sino a todos. Así que para que tengamos una idea de lo que está pasando, ahí es donde Pedro escribe esta carta. Sí, entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí lo pusimos en grande para que todos lo podamos ver bien, ¿sí? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hoy vamos a ver nación santa. Ese es nuestro enfoque para hoy. Nación santa es la parte de este pasaje en la que nos vamos a enfocar para poder entender un poquito mejor de qué está hablando el pasaje. Así que podemos ir a la siguiente. Bien, cuando Pedro escribe esto, está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que está en Éxodo 19, 5 y 6. Ahí yo se los pongo como referencia, ustedes lo pueden anotar si quieren. Deuteronomio 6 y 7, es donde Dios le habla al pueblo de Israel directamente y le dice: ustedes son mi tesoro especial, los elegí especialmente a ustedes y quiero que ustedes sean un pueblo de sacerdotes para mí. Quiero que ustedes sean una nación santa. Les dice en otras palabras exactamente lo mismo Dios al pueblo de Israel. Dios le está diciendo lo mismo, ¿sí? Las mismas palabras al pueblo de Israel. Es como que ahora Pedro está usando lo mismo que Dios había dicho al pueblo de Israel, pero para los gentiles, para los no judíos. Es como que Dios hace como una extensión, ¿no? No es que Dios haya cambiado. Al contrario, esto confirma que Dios mantiene constantes sus propósitos y sus llamados para las personas y quiere que la gente, que vos y que yo le representemos. Por eso habla de que quiere que sean sacerdotes, quiero que hagan la función de representarme. Dios está eligiendo un pueblo, personas, para que le representen. Dios te elige para que le representes, para que le des a conocer. Y ese es el propósito de Dios al principio con Israel y ahora luego también con los gentiles. No es que esto dejó de existir para los de Israel. Yo creo que el propósito de Dios continúa, ¿sí? Ahora es extensivo para que otros también se sumen al propósito de Dios de dar a conocer. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que Dios quiere usarte para que le representes, para que le des a conocer a otros, ¿no? Mirá, cuando vemos estas palabras de descripción que da Pedro, fíjate que cuando habla del linaje escogido, podemos decir en cierta manera quiénes, ¿no? Responde a la pregunta ¿quiénes somos para Dios? Y es como que Dios te elige, ¿sí? Es como que Él dice, lo vi y lo elegí, lo aprecié, lo llamé, lo invité. Esa es la idea del linaje escogido. Cuando habla de real sacerdocio, ¿para qué? Responde a ¿para qué? Quiero
quiero que me represente, quiero que sea el intermediario entre la gente y yo, dice Dios, ¿sí? Y cuando habla de nación santa, está hablando de cómo debería estar, cómo deberías estar, en qué condición deberías estar para poder hacer la tarea de representar a Dios. Y cuando dice pueblo adquirido, en cierta manera es lo que Dios hizo para que vos puedas ser esa nación santa, ese real sacerdocio. Es lo que Él hizo, te compró, ¿sí? Te compró con la sangre de Jesucristo. Yo creo que podríamos decirlo en otras palabras, ¿sí? Por ahí la versión, si hubiera una versión, Daniel Espósito, podéis ponerle, ustedes son gente escogida, gente adquirida, gente santificada para el sacerdocio, ¿sí? ¿Por qué? El énfasis de esto no está en la palabra que usa para linaje o para nación, para pueblo, porque son más o menos palabras similares que describen gente, ¿sí? Gente, el énfasis está puesto en qué hace esa gente, en la condición de esa gente, en la condición que está usando para esa gente. ¿Por qué? Mira, pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Fíjate, yo cuando vi esto de Nación Santa dije, vamos a hacer un país para Cristo. Y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la división política, no tiene que ver con que hagamos un gobierno cristiano, que no está mal, y ojalá podamos tener una nación toda cristiana o dirigida por cristianos. No está mal eso, pero no dice eso este pasaje. No está hablando de ese concepto de nación, no es ese el concepto. Cuando habla de nación, esto me inspiró este muchacho que vino, Pablo, ¿no? El primero que vieron que él busca todas las palabras, palabra por palabra, entonces yo busqué qué palabra era para nación. Y es etnos, la palabra, ¿bien? La palabra etnos es un grupo cultural, es la misma que usamos, ¿vieron cuando tenemos la reunión misionera, que se habló muchas veces de las etnias, ¿no? Son grupos culturales, no naciones políticas o geográficas, sino grupos culturales. Por ejemplo, la etnia de Berazategui, podríamos decir, la etnia criolla, es un grupo cultural, un grupo de gente que comparte ciertas características que los identifica como uno. Entonces, generalmente en la Biblia esta palabra etnos se usa para describir a los no judíos. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a la gente es, a los que están escuchando o leyendo su carta, les dice, ustedes son el pueblo no judío que Dios quiere santificar. Ustedes son las personas que Dios quiere meter en ese proceso de santificación. Entonces, el énfasis no está puesto en nación, ¿sí? O que podemos decirlo pueblo, gente o raza, sino en las características de ese pueblo. Y esas características, puntualmente hoy vamos a hablar de lo que es la santidad. Santidad. Es una característica que Dios da para su pueblo. Quiero que ustedes sean un pueblo santo. Es una característica entre las 4 que vimos ahí que hoy vamos a desarrollar. Vamos a la próxima, por favor. Bien, ¿cómo es esto de la santificación? Yo vi que es un proceso, no es algo que pasa así como, ¡yum!, ya está, de una, ¿no? No pasa todo junto, es un proceso en el cual entramos y la primera etapa o estadía de esta santificación se produce en la conversión. Se produce ahí cuando aceptaste a Cristo. Entonces, te invito a recordar ese momento. ¿Te acordás el día en que vos aceptaste a Jesús como tu Salvador? El día que le dijiste a Jesús, yo creo en vos y me arrepiento de mi pecado. Quiero aceptarte como mi Salvador. ¿Te acordás de ese día? ¿Te acordás cómo fue? Bien, ese día entendemos que comienza en nosotros ese proceso de santificación y hay un cambio ahí que sí es todo junto. ¿Y sabes cuál es ese cambio? Es la victoria sobre el pecado. La Biblia nos dice que Dios nos hace libres del pecado. ¿Eso significa que no vamos a pecar más? No, de ninguna manera, no significa eso. Significa que el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Miren, vamos a buscarlo en un pasaje que también está en la próxima diapositiva.
está más grande para que todos lo podamos leer. Ahí en Romanos 6. Romanos capítulo 6. Hay varios versículos. Yo le puse algunos solamente que queríamos leer ahora. Romanos 6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Y el 17 dice: pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, ¿no? Miren, varias veces yo les remarqué todas las veces que la Biblia nos menciona que somos libres del pecado, ¿no? Que el pecado no tiene dominio sobre nuestra vida. Y eso se produce todo junto, en el momento en que aceptamos a Cristo, ¿no? No es un proceso esto, ser libre del pecado. Eso, sea no ser esclavo. ¿Qué significa eso? Que el pecado no puede controlarme. No puede controlarme. Significa que dejo el amor por el pecado. Cuando uno no sigue a Cristo, ¿sí? Hasta le gusta hacer las cosas que la Biblia llama pecado, ¿sí? Hasta no lo ve mal, lo acepta, lo reconoce y dice: sí, esto no está tan mal. Hasta se puede decir que ama el pecado, según la Biblia, ¿sí? Lo que dice es que cuando aceptamos a Cristo, eso cambia. No es que dejo de hacer pecado, pero cambia mi actitud hacia el pecado. Dejo de amar el pecado, empiezo a sentirme mal cuando hago algo que no corresponde, cuando no hago algo que debía hacer, empiezo a sentirme mal, ¿ves? Recuerda, uno se empieza a pensar y se empieza a dar cuenta que, esto lo hice mal, debería corregirlo. Debería pedirle perdón al hermano que ofendí. Debería cambiar esta u otra cosa que está mal en mi vida, ¿sí? Podemos ir a la siguiente. Entonces, en base a esto hay dos cosas que no podemos decir o que no podemos negar. Una es decir, no puedo decir que el pecado me venció y me rindo, ¿sí? Tengo un mal carácter y la gente debe aceptarme como soy, ¿sí? Esto es negar la verdad que la Biblia dice al respecto, porque la Biblia dice que el pecado no tiene más dominio sobre nuestra vida. Y esto también se aplica a lo que tiene que ver con lo que es adicciones, ¿verdad? No significa por eso que mañana liberé las adicciones, porque tiene otro proceso, como ustedes lo pueden ver acá los lunes, los que vienen, hay otro proceso detrás de eso, ¿sí? Pero sí significa que Dios me da toda la capacidad para ser libre de eso. Yo me acuerdo cuando habíamos llevado a Javi, alguno lo recuerda a él, tenía un problema con adicciones, habíamos llevado a Reto, ¿no? Habíamos ido ahí cuando él nos pidió ayuda para poder salir de su problema de adicción con las drogas. Y recuerdo que tuvimos la entrevista con el director. Creo que Gaby había venido también, no me acuerdo bien. Y tuvimos la entrevista con el director de Reto, ¿no? Un muchacho súper simple. Y él se acercó. Lo primero que nos dijo es: mire, acá esto no es el centro que cambia a la gente, esto es Dios. Si la persona no acepta a Cristo y no le entrega su vida a Dios, acá no tiene chance. Así fue la primera palabra que nos dijo en el centro de rehabilitación. No tiene chance, dice. Así que acá por eso hay muchos que se van, no aceptan. Pero lo que no aceptan no es el cambio, no aceptan a Cristo, dice. Entonces no tienen muchas chances, dice. Y se van, dice. Es así, es Dios transformando la vida. Y eso empieza cuando aceptamos a Cristo, cuando le rendimos nuestra vida a Él. Cuando le decimos: Señor, yo quiero que seas el dueño de mi vida. Quiero que tengas el control sobre todo lo que sucede en mi vida. Entonces no puedo decir: el pecado me venció, me rindo. Tal vez haya que seguir intentando. Tal vez haya que trabajar en el proceso.
pero Dios nos da victoria sobre el pecado. Y otra cosa que no puedo decir es soy completamente libre del pecado. Claro que no puedo decir eso. No soy perfecto. Nuestra santificación está en proceso. Está en proceso. ¿Sí? El pecado no tiene dominio sobre mi vida, pero aún sigo pecando. No lo practico, pero aún sigo pecando. Entonces ahí viene la segunda parte de este proceso de la santificación, que es en la vida cristiana. Así que ahora sí vamos a la otra. Bueno, la santificación entonces crece a lo largo de la vida cristiana, ¿sí? Tenemos una primera etapa donde uno acepta a Cristo y ahí uno es libre del dominio de Satanás sobre uno, donde uno encuentra liberación, donde uno encuentra esa vida nueva en Cristo. Y ahí empieza este proceso, el proceso que continúa a lo largo de toda la vida cristiana. A pesar de ser libre del pecado, aún sigue estando en nuestra vida, sigue estando en nuestro cuerpo y debemos aprender a no obedecerlo. Y eso es un proceso, no es de un día para el otro. Vamos progresivamente cada día pareciéndonos más a Cristo. Y ese es el proceso de la santificación o de la santidad en la vida cristiana. Sí, vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Filipenses 3, 12 y 14. Si ustedes lo quieren buscar también, ahí van a ver que no, dice el apóstol Pablo, dice, no es que ya lo haya conseguido, no es que ya lo haya logrado, que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Mira que Pablo está afirmando que el propósito de su vida no es el ministerio. ¡Wow! No es mi trabajo por Cristo, sino el propósito para el que fui llamado es para poder ser como Cristo. Qué diferencia, hermano, No es que esté mal trabajar, no es que esté mal servir, debemos hacerlo porque es una forma también en la cual estoy a disposición del Señor, estoy representándole, estoy siendo su sacerdote, ¿sí? Pero Pablo dice que el propósito para el que fue llamado es para que Él sea como Cristo, para que Él pueda llegar a alcanzar eso que dice, ser perfecto como Cristo. El propósito de Dios es que Él pueda ser de esa manera y lo mismo se transfiere a nosotros, que podamos ser como Cristo y esto lleva un proceso. No pasa de un día para el otro, no nos pasa todo junto, vamos caminando y acercándonos a Cristo. Vamos conociendo más de su palabra. Mira, el otro pasaje que tengo, podemos pasar uno más. Colosenses 3, 9 al 10 dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se ha quitado el ropaje de la vieja vida con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Ahora que ustedes tienen una nueva vida en Cristo, dejen de mentirse, dice. Es un ejemplo justamente puntual para lo que pasaba con los colosenses. En el versículo anterior dice, dejen de gritarse, dejen de hablarse mal, dejen de los hábitos que eran del mundo. Dejen esos hábitos, dejen de esos hábitos, porque el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, pero se acostumbraron a hacerlo. Vayan dejándolo y ¿qué hagan? Renuévense en conocer más de la palabra de Dios. Renóvate en la oración, en la lectura de la Biblia, son las cosas que nos ayudan a renovar nuestro conocimiento en cuanto a Dios, en cuanto a tener una experiencia con Él. De pedirle, Señor, mostrame cuál es tu voluntad, qué querés que haga, cómo querés que te sirva, cómo querés que sea útil hoy, cómo puedo representarte en la escuela donde estoy, en el trabajo, en mi barrio, cómo puedo serte útil en este lugar. Y uno empieza a tener más interacción con Dios y conocerle más. Eso es el proceso que llamamos entonces santificación. Va progresando, ¿sí? Y vamos a otro más, por favor. En Hebreos, ahí el autor de Hebreos dice, a mí me gusta mucho este pasaje. Dice, por lo tanto, también nosotros,
que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y en el 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una condición, la santidad es una condición para poder ver al Señor, según el pasaje de Hebreos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Este pasaje a mí me gusta mucho. Porque me hace acordar esa nube de testigos, ¿no? Esa gente que está ahí, ¿qué pasó antes de nosotros? Si leemos el capítulo 11, es la galería de la fe, la que llaman la galería. Están todo el ejemplo de todos los que fueron antes en la Biblia, ¿no? Pero a mí me hace acordar a gente que estuvo antes que yo y que me discipuló, que me enseñó, mi abuela, maestros de escuela dominical, pastores, gente que estuvo antes. Acuérdate de ellos. Acuérdate de ellos. Dice, fíjate, ellos son los testigos, los que te están contando, diciendo, vale la pena hacerlo. Y es como si fuera, imagínate, yo me imagino un estadio, ¿no? Un estadio, vieron que va corriendo en el estadio el atleta, ¿no? Y está la tribuna. ¿Alguno de ustedes compitió alguna vez algo? Y va corriendo ahí en la tribuna, imagínatelo, y la gente gritando, vamos, 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 Virgi, vamos, en la carrera, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Estamos rodeados de una nube de testigos que te dicen, vamos, vamos, corre. Yo ya corrí y vale la pena. Esa nube de testigos ahí, que algunos ya no están, la mayoría cuando el autor de Hebreos escribe esto, ya no estaban, todos los que nombra anteriormente, ¿no? Esos son los testigos que dicen, mirá, larga todo, deja el pecado, deja de lado lo que te estorba, déjalo porque te estorba para correr y corre para llegar. Interesante, pero esta carrera no corremos para llegar primero, corremos para llegar para ser como Cristo, porque ese es el objetivo que nos da el Señor, poder ser como Cristo. Corre con perseverancia, o sea, sí, toma un tiempo, a veces me va bien, tengo victoria y a veces no, pero corro con perseverancia, porque ¿sabes qué? Si no logro la santidad, nadie verá al Señor, dice, ¿no? Porque también tenemos, bueno, más adelante vamos a ver que en Apocalipsis dice la Biblia que no hay posibilidad de estar en el cielo si no es, nada impuro puede entrar en el cielo, así que no hay posibilidad sin la santidad de poder estar en el cielo, ¿sí? Así que sí, vamos a la siguiente, por favor. Bien, entonces vimos que lo primero, el proceso de la santidad pasa todo junto cuando acepto a Cristo, la primera parte, donde soy regenerado, donde tengo victoria sobre el pecado, donde Dios me hace libre de la esclavitud del pecado. Después aparece un proceso en la santificación que es toda la vida cristiana, toda la vida cristiana. Y ese proceso termina cuando me muero. Por eso es toda la vida cristiana. O si el Señor viene antes, entonces decimos que el proceso de la santificación se completa con la muerte o con la venida del Señor. Es donde se perfecciona. Entonces nuestra santificación se completa en ese instante y podemos ver en Apocalipsis, ahí les decía esto, donde dice que nada impuro podrá entrar en la presencia del Señor. Ahora, no es que usted se esforzó tanto que se ganó el cielo, de ninguna manera. No es que usted creció tanto en la santidad que ahora ya tiene el cielo ganado, sino que esto se produce porque tenemos y recibimos un cuerpo nuevo, una vida nueva en el cielo, en la vida eterna. O sea que se completa la obra de Cristo, la obra de Dios en tu vida, haciéndote perfecto, haciéndote perfecto. Y esto sucede en el cielo, ¿sí? Vamos uno más adelante, por favor. En Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y en Tesalonicenses, ahí 5:23, yo les puse también, donde dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor.
Bien, ¿por qué les pongo esto? Porque la santificación no es solamente una cuestión espiritual, también involucra nuestro cuerpo, también involucra nuestro cuerpo. Y mientras viva en un cuerpo imperfecto, no hay posibilidad de alcanzar la perfección total. Por eso decimos que la perfección total o la santidad total la vamos a alcanzar en el cielo cuando tengamos un cuerpo nuevo y en una nueva vida en el cielo, ¿sí? Según estos pasajes, entonces vemos que el proceso de la santificación también involucra nuestro cuerpo. Esto me hace pensar un poquito también en que el uso que doy de mi cuerpo, no solamente la santificación tiene que ver con conceptos espirituales, ¿sí? Sino tiene que ver en cómo estoy usando mi cuerpo, cómo uso mi cuerpo, cómo lo visto, cómo lo cuido. Cómo uso mi cuerpo tiene que ver con la santificación. En muchas partes en la Biblia dice que cómo nos conducimos, cómo nos presentamos, cómo nos vestimos, también es una parte de lo que llamamos el proceso de la santificación, ¿no? Cómo usamos nuestro cuerpo en ese aspecto. Bueno, y podemos avanzar una más, por favor. Bien, acá tengo un resumen de este proceso de la santificación, para que se entienda un poco mejor cómo es esto, ¿sí? Entonces, estamos como no cristianos, esclavos del pecado. Este resumen así, este dibujito, lo hace un señor que se llama Wayne Grudem y me gustó mucho, por eso lo pasé para este lado, para que ustedes lo puedan ver. Entonces pasa así, miren, uno es no cristiano, entonces ahí su vida está como inestable en cuanto a lo que es la santidad, pero estamos bien por debajo, totalmente lejos, esclavo del pecado y amando en cierta manera el pecado, ¿sí? Ahora, cuando uno acepta a Cristo, se produce un cambio. El primer cambio que aparece es que dejo de amar el pecado. Esto es importante, ¿no? Porque a veces esperamos que una persona acepte a Cristo y dice, no deberías portarte de esa manera si aceptaste a Cristo. Y en realidad lo que aparece es, no es que deja de pecar, sino que deja de amar el pecado. Dejamos de amar el pecado, por lo cual el pecado pierde su dominio sobre nuestra vida. Y ahí empieza nuestra vida cristiana. Y no es una línea recta, como ve usted, porque a veces me va bien, a veces no tan bien. Y porque seguimos luchando con el pecado mientras vamos. Pero fíjese que es una vida que va creciendo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios va creciendo, nuestra vida con Dios va creciendo, va incrementándose y voy aumentando mi, digamos, en el proceso de la santidad es donde voy creciendo. Y finalmente, cuando me muero, ahí es donde se produce el cambio perfecto, donde Dios dice, te hago totalmente santo en el cielo con un cuerpo nuevo, ¿sí? Ahora sí, vamos a la que sigue, por favor. Bien, entonces, como para terminar en estos aspectos, podemos ver que Dios y las personas cooperan en este proceso de santificación. No es una tarea que uno hace solo, lo hacen ambos, ¿sí? Lo hacemos ambos, ¿sí? No significa que las responsabilidades sean iguales de las dos partes, pero se hace de a dos, ¿sí? En Hebreos 13, 20 al 21, Dios dice que Él nos capacita y cumple en nosotros su voluntad. O sea que no es que Dios te dice, bueno, arreglate. Dios en este proceso de querer de buscar la santidad y de prepararnos para la santidad, Él dice que Él nos capacita y que cumple en nosotros su voluntad. Y en 1 Pedro, ahí 2:21, dice que Cristo nos dejó ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo conducirnos, de cómo vivir. Él nos dejó ejemplo, como para que no sea una teoría. Mirá, yo te muestro un ejemplo. Qué distinto cuando vemos el ejemplo de un hermano. No es como esa nube de testigos que les mencionaba antes. ¿Cuántos ejemplos tuvimos alrededor nuestro? ¿Podrás vos ser un ejemplo para otro? ¿Podrás vos ser un ejemplo para que algún día otro pueda seguir a Cristo? Que algún día el Señor pueda usarte como esa nube de testigos que habla Hebreo, para que vos también puedas ser un ejemplo. Porque mirá, Jesús fue un ejemplo para nosotros.
Y de la misma manera debemos ser un ejemplo para que otro pueda seguir a Cristo, para que otro pueda crecer un poquito más en ese proceso de la santidad, que no siempre es, todo sale bien. A veces le erré, varias veces le erramos. Y ahí, en esa parte, ¿cómo alentamos al hermano que le erró? ¿Cómo acompañamos, ¿no?, al hermano que está pasando esas dificultades? Vamos a otra más. Nuestra parte, ¿sí? Nuestra parte tiene por ahí dos partes, digamos. Nuestra parte, la parte nuestra. La primera es una posición pasiva, porque en Romanos 12:1 dice: ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes qué dice? Que tu parte es darle tu vida a Dios. Empieza por eso. Y si uno quiere vivir en santidad, esto empieza así: dale tu vida a Dios. Entregásela a Dios. Decirle: Dios, yo quiero vivir en santidad. Quiero vivir como vos dijiste al principio, ser ese pueblo de gente santa. Quiero ser parte de ellos. Y eso empieza con podemos llamarlo consagración si querés. Pero es: Señor, yo te doy mi vida para que vos la hagas. Es como ofrecerle tu vida a Dios. Decirle: Dios, acuérdate que Dios es en eso muy gentil. No va a tomar nada que no se le haya dado, ¿no? Entonces la primer rol es pasivo. Es simplemente: Señor, te ofrezco mi vida para que vos la uses, para que vos la controles. Si yo no rindo mi vida a Dios, tampoco hay mucha chance de que pueda cambiar hábitos pecaminosos, salir de la rutina de volver a pecar y volver a pecar. Es un rol pasivo. No tengo que hacer mucho más que dar mi vida, rendir mi voluntad a Dios. Y la segunda parte es un rol activo. Ahí sí requiere algo más que entregar mi vida. 1 Tesalonicenses 4 no significa que entregar la vida sea menor o menos importante. No digo eso, ¿sí? Pero no es algo mucho más que eso que hacer. Ahora, sí requiere un ejercicio, ¿ves? Porque dice en Tesalonicenses 4, 1 hasta el 8... dice que para progresar en el modo de vivir que agrada a Dios, debo practicar las instrucciones que recibimos del Señor, controlar el cuerpo, apartarse de inmoralidad, no dejarse llevar por los malos deseos, ni perjudicar al hermano. Y ahí la lista es larga de todas las cosas que debemos practicar. Y eso sí, son cosas que debes practicar, ¿sabes cuándo? Todos los días. Todos los días. El rol nuestro entonces en la santificación requiere una práctica. Una práctica. Dos cosas requiere. Una es pasiva. Señor, yo te entrego mi vida. Quiero que vos seas el dueño de mi vida. Y eso está bueno que algún día lo escribas, porque a veces por ahí, sí, me olvidé, escribilo. Si tenés ahí una hoja, una Biblia, un lugar, escribilo. Hoy decido que Dios controle mi vida, que Él sea el dueño de mi vida, que Él decida qué quiero hacer con mi vida. Es como un contrato, ¿vieron? Cuando escribimos, nuestra cultura argentina, ¿vieron? Todos escucharon alguna vez, ¿no?, que las palabras se las lleva el viento. ¿Alguna vez escuchado eso? Bien, eso es bien cultural. Porque en otras culturas, ¿sabes qué? Las palabras son eternas, son para siempre. Y si lo dijo, no importa que estén los papeles. Dice: los papeles se queman, pero las palabras no. Eso dicen otras culturas. Pero en nuestra cultura, nosotros escribimos. Y lo que escribe tiene valor. Escriba entonces. Si para usted tiene valor darle su vida a Dios, escríbalo. Ahí bien firme, ¿no? Señor, hoy te doy mi vida para que vos la controles. Y después lleva una práctica de todos los días. Lleva una práctica de que tengo que empezar a apartarme de lo que es la inmoralidad, ¿no? Conocí un muchacho que estaba luchando muchísimo con la pornografía y la peleaba mal, porque él había tenido esta adicción muy desarrollada, ¿no? O sea, muchos años con este proceso de la pornografía. Y ¿sabes qué? Para apartarse de eso, él usaba un montón de recursos para apartarse, ¿no? Claves en su computadora, bloqueaba su computadora, su teléfono, no tenía
un montón de recursos para poder lidiar con esto, que ya había ganado un montón de terreno en su vida, ¿no? Y para poder llevarlo adelante. Para poder apartarse de esa inmoralidad, ¿no? Y poder salir adelante de este problema, y buscó todos los recursos para poder salir adelante de esto. A eso me refiero, o se refiere el pasaje, ¿ves? Apartarse de la inmoralidad, buscar recursos para poder no pecar, buscar recursos para no pecar, ¿sí? No te dejes llevar por los malos deseos, ¿no? A veces, viste, cuando nos hacemos la cabeza, ¿no? Porque nos hizo algo y bueno, y nos sigue dando vuelta en la cabeza. A eso, no te dejes llevar por los malos deseos, ¿sí? Mi abuela me decía, los pájaros van a revolotear alrededor de la cabeza, ¿sí? Y no lo vas a evitar. Pero vos podés evitar que te hagan nido en la cabeza. Bueno, esa es la idea, ¿eh? Así decía mi abuela. El pensamiento y de querer vengarte, sí va a estar, ¿sí? Pero vos podés hacer que eso no trabaje ahí y no darle forma y no darle vueltas para que eso no haga un nido en la cabeza. Esa es la idea de no dejarse llevar por los malos deseos y no perjudiques al hermano, ¿no? Eso habla un poco de lo que Jesús dice: considerar a los otros como más importantes o como más necesarios. No hagas cosas para tu propio beneficio que tal vez terminen perjudicando a otros. Es un poco el rol activo. El rol activo entonces involucra y que esté constantemente trabajando en ese área, ¿sí? No me acuerdo si había uno más, pero podemos pasar. No hay más. Bien, gracias. Ahí está. Entonces, hermanos, ¿por qué esto de la santidad? Yo un día dije: Señor, no quiero pecar más. Pero no me fue muy bien. No lo logré. Sobre todo cuando acepté a Cristo, ¿no? Uno tiene el deseo y dice: no quiero pecar más. Pero seguimos en un mundo pecador, en un cuerpo pecador y en un lugar donde el pecado constantemente nos va a estar bombardeando de alguna manera o afectando. Y en eso tiene que ver la vida cristiana, ¿no? Voy apartándome del pecado, voy aprendiendo a vivir cerca de Cristo. Quisiera decir: no peco más, pero la verdad es que es poco probable que eso suceda. Pero lo que sí puedo asegurar es que cada vez puedo pecar menos. Y qué lindo poder asegurar eso, porque empezamos a desarrollar una relación con Dios que me ayuda a pecar menos, a estar más cerca de Él. ¿Sabes qué? Lo de santidad sí es necesario para poder ver a Dios, como leímos en la Biblia. Es necesario para poder ser un sacerdote, representarle, vivir en santidad. Pero el que más se beneficia de la santidad, ¿sabes quién es? Uno mismo. Uno mismo es el que más se beneficia, porque empieza a tener una vida que es de acuerdo al plan que Dios había hecho, un plan bueno, agradable y perfecto. El concepto de Dios no es solo porque Él dice: yo quiero que seas bueno y a los malos quedan afuera. Es porque es beneficioso para vos mismo. Además de que le puede servir. Además de que es la condición para entrar en la vida eterna, la santidad. Además de eso, es una herramienta que a vos mismo te sirve para bendición y para que puedas ser de bendición a otros. Para que puedas ser uno de esos de la tribuna que hablaba Hebreos, que estaban ahí alrededor alentando a los demás que corren. Dios quiere usarte en ese proceso de la santidad. Y no tiene que ver con que no pecaste o que nunca pequé. Tiene que ver en cómo resolviste tu problema de pecado. Tiene que ver en cómo saliste adelante. Tiene que ver en cómo es tu relación con Dios para evitarlo la próxima. ¿Cómo evitás el pecado? ¿Cómo lo esquivás? ¿Cómo lo salteás? En eso tiene que ver la relación con Dios. Y Dios quiere usarte en eso, para que seas uno de la tribuna, para que vos puedas ser un sacerdote delante de Dios. No que mañana te van a poner una túnica, ¿no? No nada que ver con eso. Tiene que ver con la función de que le representes. De que le representes, si este pasaje después sigue. Ustedes ven ahí el de Pedro, ¿no? El pasaje de Pedro dice: ustedes son todo esto, todo aquello, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la luz
de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Para eso el Señor te quiere en santidad, para que el mensaje que anuncies sea coherente, sea válido, sea un mensaje que uno pueda decir, no tengo dudas de lo que dice a este le creo, porque su vida lo respalda. Vamos a orar, que el Señor pueda ir mostrándote ahora, su Espíritu Santo, que pueda estar mostrándonos, Señor, ¿qué área tengo que cambiar? ¿Qué área tengo que mejorar? ¿Cómo puedo poner en práctica esto de la santidad en mi vida? Sobre todo el rol activo que tengo que hacer, que me lleva todos los días. De todos los días, Señor. Señor, quiero darte gracias porque nos elegiste, nos adquiriste o compraste, Señor. Nos diste esa función de representarte como sacerdotes, de ser intermediarios entre las personas que no te conocen y vos. Y para eso querés nuestra santidad, Señor. Padre, te agradezco porque a pesar de que quedamos medio cortos, Señor, o lejos de la santidad que vos esperás, igual, Señor, nos seguís eligiendo, amando y dando oportunidades, Señor. Ayúdanos a poder tirar la piedra un poco más lejos, Señor. Ayúdanos a poder mejorar un poco con respecto a esto de la santidad, a estar atentos, Señor. Ayúdanos a tomar pasos prácticos donde podamos entregarte nuestra vida cada día, Señor, para que vos la controles. Y sobre todo, Señor, te pido que nos ayudes a cada día a tener esa conexión con vos, que nos ayude a no pecar, a vivir en santidad, a vivir cerca tuyo, Señor. Señor, ayúdanos a tener esa perfección, Señor, mandada en la Biblia, Señor. Aunque sea por momentos en los cuales podamos estar totalmente, Señor, libres del pecado, Señor. Y gracias por cada hermano que puede estar en esta noche, en esta mañana, Señor. Gracias por cada hermano que puede conocerte como Salvador. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté obrando para que también pueda hacerlo. En nombre de Jesús, amén.